encontrado. Y aunque hoy tenemos la bendición, hace unos años, cuando estaba yo en mi adolescencia, pues no teníamos la bendición de tener la pantalla al frente para verla. Pero aunque hoy tenemos la bendición de poder tener la pantalla al frente para que usted vea los versículos, mi oración es de que usted no se acomode y que usted pueda tener su versión de la escritura, ¿no? Quizás esto es más para ayudar a aquellos que quizás nos visitan por primera vez, que no tienen una Biblia, pero usted que ya lleva bastante tiempo acompañándonos, sería bueno de que tuviera una copia de las Sagradas Escrituras en sus manos. Me permito leer de la versión textual. Dice de la siguiente manera: y en esto sabemos que hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, la versión de usted dice el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Puede tomar asiento. A lo largo de la escritura podemos encontrar, le he puesto como título hoy, la certeza de la obediencia. O podría ser también la prueba de la obediencia. Pero en la escritura, a los verdaderos creyentes se nos da la promesa de una salvación eterna. La escritura enseña de que cuando usted es salvo, es para siempre. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, versículo 13, de la promesa. Romanos dice de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero al mismo tiempo la escritura llama la atención a que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, debe examinar su vida constantemente para ver si verdaderamente afirma tener la salvación que afirma. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos en la fe, probaos a vosotros mismos, o sea, examínese, pruébese para ver si estamos en Cristo. Examínese para ver si estamos en Cristo. Así que, aunque la salvación es verdadera en la vida de una persona, habrán señales evidentes en esa persona que muestran que el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona, y se demuestra en su actitud, se demuestra en su comportamiento. Al principio de esta carta dijimos que el propósito de Juan al escribir esta epístola está en el capítulo 5, versículo 13, donde dice estas cosas, o sea, estas cosas hace referencia a todo el libro, lo escribo para que creáis en el Hijo del Hombre, o en el Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, para que creáis en el Hijo de Dios. En otras palabras, usted quiere saber si tiene vida eterna. Usted quiere saber si es un verdadero hijo de Dios. Bueno, vaya, examine su vida a la luz de Primera de Juan, todo el libro en general, o la epístola. Así que yo creo firmemente de que la epístola de Juan, esta primera carta, está escrita con toda la intención de incomodar a los falsos cristianos. Es para incomodar al falso cristiano y para llevar a ese falso cristiano a que examine su vida para ver si realmente no se está engañando o si tiene una falsa seguridad. Así que hay que hablar de este tema, porque hay personas tristemente hoy esperando ir al cielo, cuando en realidad lo que van a escuchar es: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Ahora, los predicadores de hoy no quieren que la gente, o modernos, no quieren que la gente sepa esto. No quieren hablar de la seguridad de la salvación. ¿Sabe una cosa? Los puritanos, sus predicaciones eran totalmente diferentes. Los puritanos en el siglo XVI, siglo XVII, en el hecho después de la Reforma, eran bien claros a la hora de predicar. Ellos le decían a los oyentes: si tu estilo de vida vives practicando un pecado constantemente, lo más seguro es que estás demostrando de que no eres salvo. Así les predicaban. Y su llamado al arrepentimiento era verdadero. Ellos enseñaban que constantemente que la fe verdadera y la santificación o la santidad personal eran inseparables. Ellos nunca aceptaban a alguien como cristiano simplemente porque iba a una iglesia o porque simplemente decía una profesión de fe. Ellos veían los frutos de arrepentimiento en la vida de esa persona y entonces luego lo identificaban como cristiano. Hoy, por esa falta de honestidad, hoy porque no se confronta la vida de las personas, hoy vemos personas con una falsa seguridad de salvación y algunos ni siquiera tienen seguridad de salvación. Y les soy claro, hermano, no hay garantía de salvación sin santificación. No hay garantía de salvación sin santificación. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hermano, habla de la santificación. En los miércoles estamos hablando un poco de ello. Así que, hermano, estos versículos que acabamos de leer del 3 al 6 del capítulo 2 son muy importantes porque tratan del tema cómo saber si eres cristiano. ¿Cómo saber si eres cristiano? Y en estos versículos encontramos una prueba visible, palpable de cómo saber si usted es un verdadero cristiano. Porque si usted hoy hace una encuesta y pregunta ¿quién es cristiano?, la gran mayoría de la población mundial se define como cristiano. O bueno, hablemos pues de Norteamérica. Y como dice David, ¿cómo es que está Brenda? ¿David qué? Plant, David Plant. Él dice que hoy aquí en Estados Unidos muchos son cristianos culturalmente. Pero muchos se identifican como cristianos, pero cuando usted examina su vida a la luz de la Escritura, usted tiene mucho que pensar. Por ejemplo, usted puede pensar en la parábola de la semilla o en los terrenos, como usted lo quiera llamar. Pero el Señor Jesús dice que hay muchas personas que reciben el Evangelio, lo hacen con gozo en su momento, pero su corazón es como una tierra pedregosa o de espinos. No agarra raíz. Son de corta duración. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la presión, cuando viene el bullying, salen corriendo. Otros reciben el Evangelio, pero los afanes del mundo, las tentaciones, el agua, el clima, los espanta. Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el versículo 19, dice que muchos estuvieron por algún tiempo, pero luego se apartaron y dice, eso muestra de que nunca fueron de nosotros. Hay personas como Demas, ¿no?, que en realidad se quedó un tiempo suficiente, sirvió con el apóstol Pablo, pero Pablo dice que Demas amó ¿qué? Más al mundo. Dice, no sean como Demas. Demas amó más al mundo. Sí, estuvo conmigo, me ayudó, pero hoy me di cuenta de que Demas amó más al mundo, se fue al mundo. ¿Qué dice Juan sobre eso? Juan dice más adelante, de hecho en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice que el que ama al mundo, ¿el amor de quién? Del Padre no está en él. Hermano, tenemos que tener cuidado.
Porque hoy todo el mundo dice que es cristiano. Hoy usted encuentra niños de 6, 7, 8, hasta 9 años siendo disque bautizados, sin saber si son o no son. Tiene una Biblia al brazo, ya es cristiano. Hace la oración de fe, bueno, ya es cristiano. Asiste a un templo, sí, ya es cristiano, es que llevo 10 años en el Calvario, yo soy cristiano. Dice Dios le bendiga, ya es cristiano. Dice 2, 3 versículos de memoria, ya es cristiano. Bueno, Juan dice no. ¿Quiere saber si es cristiano? Bueno, ya estudiamos los primeros versículos. Mire cuál es el concepto que tiene de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Segundo, ¿quiere saber si es cristiano? Bueno, no mire su conocimiento en sí. Mire si anda en luz. Mire su intimidad. Si dice que tiene una intimidad con Dios, la consecuencia de tener una intimidad con Dios significa de que su vida va a ser un estilo de vida que diferente. Mire cómo es su relación con el pecado. ¿Se deleite del pecado o hay dolor en su corazón cuando hay pecado? Lo vimos la semana pasada, del versículo 5 hasta el versículo 2 del capítulo 2. Y hoy vemos el tercero. ¿Quiere saber si es cristiano? Mire su nivel de obediencia. Eso es lo que es esto. Pero es que en ningún momento dice obediencia allí. Bueno, la palabra guardar implica obediencia. Si usted quiere saber si usted es un verdadero cristiano, empieza a mirar cómo está su nivel de obediencia. Hoy hablamos de la certeza de la obediencia. Y yo creo que es importante saber quién es verdadero cristiano y quién no, porque hay que lidiar con esas personas. El apóstol Juan quiere que la gente sepa si verdaderamente está en Cristo. Quiere que la gente sepa si realmente conoce a Cristo. Quiere que la gente sepa si realmente estás en Cristo. ¿Cómo sé que es cristiano? Pastor, porque en las redes sociales pone versículos bíblicos. Porque tengo años asistiendo a una iglesia. Porque dice Dios le bendiga. Porque puede buscar en la Biblia versículos. Es que yo lo veo ya buscando versículos. No, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. No. Pablo dice, Juan dice que la prueba palpable para ver si alguien es cristiano es si obedece a Cristo. Y para obedecer a Cristo hay que conocer a Cristo. Y aclaro, conocer, que dice aquí el versículo, no estoy. Conocer, versículo 4, el que dice yo le conozco, es más que decir yo lo conozco. Para nosotros conocer es como distinguir a una persona. Sí, yo lo conozco. ¿Esto has visto? Sí, yo lo conozco. En realidad a veces lo distinguimos. Pero a veces pensamos que conocer es saber sus cosas favoritas. Saber dónde vive, de qué país es. Bueno, el conocer bíblico es mucho más que eso. El conocer bíblico no es un conocimiento místico. Por eso los gnósticos hablaban de eso. No es un conocimiento místico. El conocer bíblico es intimidad. Por eso Jesús dijo, yo nunca os conocí, o sea, nunca tuve intimidad, nunca intimé con ellos. El conocer bíblico es una relación con Dios, donde yo me acerco a Dios no únicamente para que supla mis necesidades, sino que me acerco con Dios porque yo quiero conocer, quiero intimar cada día más y más con Él. El conocer bíblico, es decir, yo tengo una comunión con Él, y eso ya lo hablamos en el capítulo 1, donde dice, si dices que tienes comunión con Él, debes vivir de una manera diferente. Si dices que estás en luz, debes andar de una manera diferente. Esa es la comunión que presenta, o el conocer que presenta Juan en el primer capítulo. Aquí en el capítulo 2, esa palabra conocer la presenta como intimidad.
Por ejemplo, vaya a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 3, el Evangelio, capítulo 17, perdón, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Mírenlo como define Jesucristo la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, no hay más. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que el conocer a Dios es tener vida eterna. Amigo que me escuchas que estás sin Cristo, si quieres vida eterna, si quieres salvación, tienes que conocer a Dios en los términos de Dios. Y Juan 14:6 dice que el único camino para llegar al Padre, el único camino para conocer al Padre es a través de Cristo. No es a través de la iglesia. La iglesia, Roma enseña que es a través de la iglesia. No, no es a través de la iglesia, es a través de Cristo. Si fuera a través de la iglesia, entonces ese versículo diría, la iglesia es el camino, la iglesia es la verdad, la iglesia es la vida. Dice, Cristo es el ¿qué? Camino, Cristo es ¿qué? La verdad, y Cristo es la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Así que Juan quiere que sepamos, que conozcamos lo que describe en esta epístola. Mira el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este versículo nos dice que no basta solo con decir, le conozco. Porque cualquiera dice, oh sí, yo le conozco. Juan lo que está diciendo aquí es que si realmente usted conoce a Dios, si realmente tiene una intimidad con Dios, según este versículo, lo único que tiene que hacer para probarlo, para mostrar que usted conoce a Dios, es que usted guarde o que usted obedezca todos los mandamientos que Él ha plasmado en su palabra. Esa es la prueba. No es pararme a decir, yo lo conozco. No es pararme a decir, yo soy cristiano. Es por mi estilo de vida. Ahora, mandamientos aquí se refiere a todos los preceptos morales y espirituales que el Señor Jesús enseñó en su ministerio terrenal. Ya lo estudiamos en la Gran Comisión, ¿no? Enséñales a guardar ¿qué? ¿Qué teníamos que enseñar a guardar? Todo lo que os he enseñado. ¿Por cuánto tiempo el Señor Jesús enseñó a los discípulos? 3 años y medio por ahí dicen los estudiosos. Dice, todo lo que yo les enseñé, ahora enséñenselos a ellos. Entonces, si usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, si usted y yo demostramos que conocemos a Dios, es a través de guardando todo lo que Él pidió de nosotros en su palabra. El versículo 4 nos presenta la misma idea. Mire lo que dice. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Mentiroso. La verdad no está en él. Mire, este versículo me presenta a mí la posibilidad, que existe la posibilidad de vivir engañado. Existe la posibilidad de vivir engañado. Y vuelvo y le digo, quizás viene a mi mente el mismo pasaje de Jesús, cuando muchos le van a decir, Jesús, es que yo saqué demonios, Señor, yo sané enfermos, yo hice esto, yo hice lo otro. Jesús les va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Nunca intimé contigo. O en otras palabras, viviste toda tu vida engañado. Tristeza, ¿no? Yo vi la noticia en estos días por ahí que un tipo de 54 años o no sé qué cosa, apenas descubrió que vivió toda la vida engañado, que no era el hijo de esa familia que pensaba que era, que lo habían robado cuando tenía bebé por allá no sé dónde. Y así hay muchos que vivimos la vida cristiana engañados, creyendo que somos, porque sabemos Juan 3:16, creyendo que somos porque tenemos una versión de la Reina Valera, o cualquier otra versión, creyendo que somos porque
sabemos decir amén y no. Mire, esto me recuerda a los versículos anteriores, creo que el versículo 6 también. El que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en pecado, se engaña. Eso dice el 6, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea, una vida de pecado, mentiroso. No practicamos la verdad. Estas personas parecía que habían dividido, había una división en sus vidas, es decir, ellos decían, yo puedo tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, pero al mismo tiempo puedo vivir una vida pecaminosa con mi cuerpo. Juan dice, eso no se puede. Somos un ser integral. Si tú dices que tienes una intimidad con Dios, se va a demostrar en tu estilo de vida. Así de simple. En los del versículo 6 vivían engañados. El versículo 8 también. Los que decían que no tenían pecado, dice, se engañan a sí mismos. Si decimos que no tenemos pecado, los que dicen es que yo estoy bien. Es que eso no es pecado. Eso es pura exageración de los pastores. Es que él no entiende porque él no ha pasado por ahí. Si él estuviera en mi situación, mire, no importa la excusa que usted quiera dar, pecado es pecado. Y no trate de justificar. Pero dice el versículo, si dice que no comete pecado, dice el versículo, se está engañando a sí mismo. Hermano, sí que no cuenta lo que decimos. Son los frutos que se exteriorizan en nuestro diario vivir lo que cuentan. Lo más importante no es decir, yo soy salvo, yo voy para el cielo. No, lo más importante es si yo estoy obedeciendo lo que el Señor Jesús pide de mí en mi diario vivir. Tristemente a la gente hoy le importan más las palabras que los hechos. Hoy gente que se deja deslumbrar por el conocimiento de ciertas personas sin importar que la práctica de esas personas sea totalmente diferente. Le dicen 3, 4 versículos, entonces dicen, wow, ¿cómo sabe? Ah, pero viven en orgullo, viven en resentimiento, viven en amargura. Ah, no, pero es que sabe tanta Biblia. ¿Qué importa que sepa Biblia si no sabe perdonar? ¿Qué importa Biblia si no tiene una disposición de servir? Jesucristo dice que la prueba es qué está haciendo con ese conocimiento que tiene. ¿Qué está haciendo con ese conocimiento que tiene? Otra vez más el versículo 4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. El apóstol Pablo está diciendo aquí cosas que políticamente no serían correctas en algunos lugares. El apóstol Pablo no adorna las cosas aquí, ni diluye. Bueno, no voy a decir mentiroso porque pronto se enojan y no vuelven. No les voy a decir hipócritas porque entonces se enojan y no vuelven. Y entonces bajan las finanzas en la congregación. Es que ese hermanito es el que más dinero da. No le voy a decir nada porque entonces ya no van a dar dinero y baja la congregación. ¿Qué importa? El evangelio no está en venta. Puede dar 10 millones de dólares al año si quiere. Pero si vive en pecado y no sirve y si se va que le vaya bien. Bueno, no exageremos pues. Bueno, entonces puede dar $1,000 al mes entonces pues. Sí, porque ya 10 millones, si quiere ni que fuera. Puede dar $1,000. Pero si su vida no está alineada con la palabra de Dios, por lo menos aquí en esta congregación no sirve. Tiene que arrepentirse, tiene que alinearse con Dios, porque su estilo de vida está demostrando que no conoce a Jesucristo. El apóstol no adorna. La persona que dice que conoce a Dios, que dice que tiene intimidad con Dios, pero no guarda, no obedece lo que dice su palabra, esa persona es un mentiroso. Y no es la primera vez que el apóstol Juan lo menciona, lo dice 2 y 3 y 4 ocasiones. Eres un mentiroso. Habla con claridad, habla con dureza. ¿Y sabe por qué habla con claridad? ¿Y sabe por qué habla con dureza? Porque en juego está la vida, ¿qué? Espiritual de una persona. No es ni siquiera la vida física. Porque la vida física todos vamos a morir un día más tarde que otros, pero vamos a morir. Es la vida espiritual.
Es más, esta muerte física tiene remedio, porque cuando Jesucristo venga y nos levante, vamos a ser resucitados nuestros cuerpos, cuerpo glorioso, gloria a Dios, pero la vida espiritual no tiene remedio. Por eso el apóstol Juan habla con dureza. Por eso, cuando usted lee los escritos de los reformadores, usted encuentra que ellos le decían a la gente: estás en pecado, estás muerto, necesitas vida. Oh, pero hoy le decimos a la gente: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Dios quiere llevarte al cielo. No, pues, qué belleza. Parece un cuento de Hollywood, de Disney. Está en juego la vida espiritual de las personas. Por eso tenemos la palabra de Dios para que la obedezcamos. Mire estos versículos, un poquitico. Dice los versículos, la prueba de obediencia. Por ejemplo, el versículo 3 dice del capítulo 2, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice, el que no guarda sus mandamientos. Versículo 5 dice, el que guarda su palabra. 3 veces. Y como lo dije, la palabra guardar está haciendo una clara referencia a la obediencia. Para saber si yo realmente estoy en Cristo, el apóstol Juan me lleva al tema de la obediencia. Y sabe que yo pienso que hay una obediencia bíblica y una obediencia no bíblica. Es como la tristeza, ¿no? Segunda de Corintios 7:10, nos habla de 2 tipos de tristeza, ¿no? Está una tristeza que produce ¿qué? Arrepentimiento, ¿no? Gozo y arrepentimiento. Y está la tristeza que produce ¿qué? Remordimiento y muerte. La tristeza de Juan, de Pedro, fue una tristeza de ¿qué? De arrepentimiento. La tristeza de Judas Iscariote fue una tristeza de ¿qué? De condenación y remordimiento. Ahora, en la Biblia yo creo que hay una obediencia bíblica y una obediencia no bíblica. La obediencia bíblica produce salvación. La obediencia no bíblica produce condenación, porque es una obediencia que no es según Dios. Ahora, con esto no digo que la obediencia te salva. Lo que estoy diciendo es que la obediencia a Dios y su palabra está demostrando de que la salvación de Cristo está ¿en dónde? En ti. Esa es la diferencia. Y la obediencia bíblica es que yo obedezco de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en su palabra. La obediencia no bíblica es donde yo empiezo a escoger y a elegir qué quiero obedecer y qué no quiero obedecer. Obedezco en mis propios términos. A ver, es que yo no creo que eso es así, porque eso fue en los tiempos de por allá, del apóstol Juan, y que para aquí, para allá, pero bueno, en mis tiempos 2020, entonces es diferente. Y entonces empiezo ahí. Esa es la no bíblica. Algunos escogen qué quieren obedecer y qué no quieren obedecer. Pero Juan lo pone claro. Juan lo pone claro. Durante todo el capítulo, o eres obediente o eres desobediente. O estás en luz o estás en tinieblas. O estás en la verdad o estás en la... Hermano, yo no veo términos medios. Dejemos de invertir términos medios. Yo por eso no creo en ese cuento de que queremos ponerles apellidos al cristiano. Entonces ahí empezamos a crear un término medio para acomodar a que la gente se sienta cómoda. Bueno, sí, bueno, tú eres un cristiano comprometido, tú eres un cristiano tibio, tú eres un cristiano carnal. Ahí nos acomodamos. Entonces, ¿en qué nivel entro yo? No. O eres cristiano o no eres cristiano. O estás en luz o no estás en luz. Porque el cristiano tibio es el cristiano que supuestamente a ratos obedece y a ratos desobedece. Bueno, ¿qué dice Juan sobre eso? ¿Existe o no existe? Porque si desobedeces, estás demostrando que ¿qué? Que no eres. Que eres un mentiroso, que te estás ¿qué? Engañando. Entonces Juan es claro, no hay términos medios. Tenemos que ser constantes en lo que somos en Cristo. Ese es el punto de este pasaje. Dios demanda obediencia.
Y no solo una obediencia externa, sino una obediencia ¿qué? Interna. Pastor, ¿y qué sería una obediencia externa y no interna? Bueno, una obediencia ¿qué? Mecánica. Una obediencia donde yo hago lo que tengo que hacer, pero mi corazón está ¿qué? Bueno, leo la Biblia porque me dicen que tengo que leer la Biblia. Evangelizo porque me dicen que tengo que evangelizar. Oro porque me dicen que tengo que orar. Me congrego porque me dicen que tengo que congregarme para que luego el pastor no esté del púlpito diciendo que los que no se congregan, ¿para qué para allá? Pero se congrega, ¿y dónde está su corazón? En Walmart. Pensando allá en la inmortalidad del cangrejo. Está orando, pero está pensando en cómo pagar los biles del próximo mes. Está evangelizando, pero ahí está así, lo que pasa es que tengo que evangelizar para aquí y para allá, pero su mente, su corazón está en otro lugar. Yo le pregunto, ¿usted por qué hace las cosas que hace para Cristo? ¿Cuál es su motivación para cantar? ¿Cuál es su motivación para congregarse? ¿Cuál es su motivación para leer la Biblia? ¿Cuál es su motivación para sentarse a escuchar un sermón? Para cumplir, bueno, vamos, ¿por qué tengo que cumplir mi obligación religiosa dominical? O porque realmente mi corazón está deseoso, Señor, háblame a través de lo que tienes que decir a mí. Su corazón es como el de Cornelio. Cornelio le dijo a Pedro, estamos convencidos de que Dios tiene una palabra de ti para nuestra vida. Habla, que estamos dispuestos a escuchar. ¿Cuántos Cornelios hay aquí? ¿O cuántos están diciendo, uy, ya casi, mire, ya son las 57, ya faltan 30 minuticos, ya casi nos vamos? Y como está lloviendo y no quiero que se moje, pues entonces me voy a demorar más. Hermanos, la obediencia. Mire lo que es la obediencia. Porque estamos hablando de obediencia. Bueno, la obediencia es la sumisión de tu voluntad a la voluntad de otra persona. En este caso, Dios. Eso es la obediencia. Es la sumisión. Y es una sumisión voluntaria. De mi voluntad a la voluntad de otra persona, en este caso de Dios. Es poner mis deseos. ¿Quién no tiene deseos? Es poner mis deseos bajo los deseos de otro, en este caso de Dios. Y como lo dije el miércoles en el estudio, que por providencia de Dios quedaron alineados un poco los estudios del miércoles y el de hoy. Muchos les cuesta obedecer lo que Cristo pide. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen. Porque no lo conoces. Porque cuando tú conoces a Cristo, tú le obedeces. Porque sabes que su voluntad es ¿qué? El orden de los factores no altera el producto, pero son esos tres. Buena, agradable y perfecta. O perfecta, agradable y buena, como usted lo quiera decir. En el orden que usted lo quiera decir, no altera el producto. Como 2 por 2. Bueno, ¿cuánto es? 2 por 4, ¿cuánto es? Y 4 por 2. ¿Sí? No altera el producto. Cuando la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Y cuando el Hijo de Dios conoce eso de Dios, le obedece. Se somete. Cuando no lo conoce, entonces no le obedece porque le da temor. Mire, la obediencia involucra voluntad, involucra sentimientos. ¿Sabe una cosa? Los ídolos demandan obediencia. ¿Sabía usted eso? Los ídolos dan órdenes, aunque usted no lo crea. Yo ahorita el 12 de diciembre estaba viendo la noticia, o mi esposa estaba viendo la noticia, yo estaba de metiche por ahí y escuché. Un joven que tenía una estatua gigantesca en su espalda, caminando no sé por dónde, que porque había prometido no sé qué cosa y porque quería casarse, y entonces estaba haciendo eso para que le permitiera casarse. Yo no sé cuánto tiempo llevaba caminando con esa cosa. Los ídolos demandan. Tu ídolo puede ser tu hijo demanda. Tu ídolo puede ser tu esposo demanda. Tu ídolo puede ser tu televisión, tu salud, tus vacaciones, tu deporte. Tu ídolo puede ser hasta la música.
demanda de ti cierta cosa, y cuando es tu ídolo, tú caminas en base a eso, a lo que ese ídolo está demandando. Y a veces nuestros ídolos nos demandan y les servimos así. Y cuando Dios habla, Dios entiende. Pues Dios entiende, pero al ídolo hay que obedecerle. ¿Quién está mal? Así que nadie puede decir que no, yo no sirvo a nadie. O sea, hay ídolos que gobiernan nuestra vida. Hermano, obedecer a Dios significa, por eso cuesta tanto. Y por eso Juan pone eso como prueba. Porque obedecer a Dios significa renunciar a mis deseos. Significa renunciar a mi voluntad para hacer lo que Dios pide. Y no solo hacerlo, sino complacerlo. Por eso cuesta tanto la obediencia. Hacerlo de corazón, no mecánicamente. Mire, la obediencia que Dios pide de nosotros, o la obediencia bíblica, no solo debe ser de corazón, sino que debe ser ¿cómo? Inmediata. ¿Qué padre disfruta cuando usted le dice a su hijo que vaya a lavar los platos? Espera un momentico, termino de jugar aquí con el trompo. Bueno, nosotros juegan con trompo, ¿no? Espera, que es que estoy jugando Candy Crush, ahorita voy, papi. Espero termino, école, gracias hermana. Espero termino este video. Faltan 5 minutos. Hombre, lo estás viendo en YouTube, lo puedes pausar, pero dices que te esperes 5 minutos. Ahora, ¿y qué padre dice? Sí, no, la mayoría de padres dice, ya, apague esa vaina, pausa eso y venga para acá. El 90% de los padres decimos eso. Ya el alcahueta le dice, está bien, mijito, quédate ahí 10 minutos. Y cuando se da cuenta han pasado 2 horas porque el chamaquito sigue ahí metido. Perdón que le haya dicho alcahueta, pero pues no sé qué otra palabra decirle. Hermano, cuando Dios pide algo en nosotros, es así, inmediato. Esa es la obediencia bíblica. Ahora, no me diga que está esperando que Dios baje al cielo y diga, quiero tal cosa. Lea la escritura, ahí te dice lo que tienes que hacer. Ahí te dice lo que Él está pidiendo de ti. Yo encuentro ejemplos, Abraham, encuentro Noé, encuentro María. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo en el acto para obedecer lo del Señor. Y cuando usted mira la vida de ellos, de Abraham, de Noé, usted encuentra de que hubo bendición en sus vidas por obedecer a Dios de la forma inmediata. Y recuerde que bendición no significa de que todo va a ser color de rosa, no. Vienen dificultades, pero Dios respalda al hombre y la mujer que le obedece. Entonces, cuando hay una obediencia de corazón, queremos agradarle en todo. ¿Por qué hacemos las cosas como cristianos? Hermano, tiene que ser por amor a nuestro Dios. Cuando yo amo a Dios, le obedezco de la forma correcta, lo hago con una voluntad dispuesta, lo hago de corazón, lo hago sin reservas, lo hago sin desviarme, lo hago de una forma constante, lo hago de una forma sincera. ¿Sabe una cosa? Según las escrituras, no yo, según las escrituras, el incrédulo no puede someterse ni en mente ni en corazón a Dios. ¿Sabía usted eso? Por eso Juan pone esa prueba aquí. Si tú dices que lo amas, lo vas a obedecer sus mandamientos. Es decir, te vas a someter a sus mandamientos. Vas a entender sus mandamientos y los vas a seguir. El incrédulo no puede hacer eso según la Biblia. No puede. Ellos no tienen el principio interno que tiene el Hijo de Dios para someterse. ¿Cuál es ese principio o ese cambio interno que tiene el Hijo de Dios para someterse a lo que Dios pide? ¿Quién es? Duro sin miedo. ¿Cuál es el miedo? El Espíritu Santo. Ellos no lo tienen. Romanos lo dice, Corintios lo dice, Romanos 8:7 dice que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios y dice, ¿por qué no qué? No puede. Así que si usted no está pudiendo someterse a lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que está diciendo es que eso es un hombre natural. Un hombre natural, según la Escritura, es un pagano, está muerto en sus delitos y pecados. Prueba de obediencia. Corintios
2:14, también conocido por muchos, dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre natural no las puede discernir porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el cristiano tiene el Espíritu Santo. Por eso el cristiano ama su ley. El salmista dice, oh Señor, cuánto amo tu ley. Y dedicó el Salmo 119 a hablar, yo podría decir que es un himno o un cántico o un poema a la grandeza de la ley de Dios. Vaya, léalo en su tiempo libre. Pero el creyente ama la ley del Señor. Los mandamientos del Señor para el creyente no son gravosos. Disfruta estar en ellos. Y cada día no solo ama la ley de Dios, cada día quiere saber cómo aplicar la voluntad de Dios a su vida. Cada día quiere saber cómo hablar la voluntad de Dios, cómo pensar bíblicamente, cómo dirigir su hogar, cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, cómo ser un mejor hijo, cómo ser un mejor empleado. Cuando estoy sometiéndome a la voluntad de Dios en su palabra, ese es mi anhelo. Así que podemos decir que somos llamados a dos cosas, iglesia: a conocer esos principios en nuestra mente y corazón y a practicar esos principios, obedecer esos principios. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la motivación correcta para su obediencia? ¿Cuál es la motivación suya para obedecer los mandamientos? ¿Sabe? Hay varias formas de motivación. Hay una motivación que puede ser el miedo. Por miedo lo voy a hacer. Y hay otra motivación que es el interés personal, ¿no? Yo ofrendo $10 para que Dios me dé 100. Eso es una motivación personal. Hago las cosas por motivación personal. Bueno, la Escritura enseña todo lo contrario. La motivación del creyente debe ser el amor. Versículo 5, mire lo que dice. Pero el que guarda su palabra, o el que obedece su palabra, como dice la versión Biblia textual, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿What? Porque por esto pues sabemos que estamos en Él. Mire, este versículo nos dice algunas verdades importantes, iglesia, y yo creo que debo llamar la atención de cada uno de ustedes. Si obedezco su palabra, la evidencia de que estoy obedeciendo su palabra, ¿cuál es? Según el versículo, ¿cuál es la evidencia? Está fácil, ¿cuál es? ¿Cómo? Duro. El amor de Dios. Ahí dice de Dios, pero el original dice el amor por Dios se está perfeccionando. Interesante. ¿Quiere usted probar cómo está su vida? Si usted es un verdadero cristiano, pregúntese si el amor suyo por Dios está aumentando o está disminuyendo. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de conocer a Jesucristo, pero pregúntese hace un año. Bueno, pues ya que estamos a final de año, pues pregúntese en enero. De enero a ahora, ¿cómo está su amor por Dios? ¿Su amor por Dios ha ido aumentando? ¿O su amor por Dios está estático? O en el peor de los casos, su amor por Dios está como el cangrejo para atrás, caminando para atrás. Eso solo contesta usted. Pero mi recomendación es contéstelo con la mayor sinceridad. Usted me puede engañar a mí. Usted me puede decir a mí que el amor suyo está al 100. Estoy al 100. Pero Dios, usted y el diablo saben la verdad. Me puede engañar, me puede decir a mí, a la congregación, me puede decir la verdad, pero un día le dirá el Señor la verdad que usted no quiso decirse. Todos conocemos nuestra vida, pero ¿cómo está nuestro amor? Y yo le digo una cosa, el amor hacia Dios o por Dios y la obediencia van de la mano. Es como dice en mi país, uña y mugre. En otras palabras, inseparables, ahí están. Uno tiene que estar constantemente, porque la uña y el mugre parece ser que tienen un matrimonio. Han entendido que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Están allí, están allí.
Están allí. No se quieren separar. Mire lo que dice Deuteronomio 10:12. Mientras tomo agua, búsquelo. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Daniel dice, Daniel 9, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, guardas el pacto y la misericordia de ¿quién? De los que te aman y guardan tus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una relación inseparable en nuestro amor por Dios y nuestra obediencia hacia Él. Y entre más, y mira el versículo, perdóneme, pero el versículo dice, 5, si guardas mi palabra, el que guarda su palabra, en esta persona se va a perfeccionar el amor de Dios. Tremendo, hermano. Yo por eso no vengo a la iglesia por venir. No me congrego por cumplir. Yo hace mucho rato pasé esa etapa. Creo que a los 15 años, desde los 15 años pasé esa etapa que iba porque me llevaban. Pero cuando entendí, yo hasta temprano, nosotros a las 7 de la mañana estábamos, 8 de la mañana, perdón, estábamos en la congregación. En bus, no era en carro, no era que me monté el carro y me voy y listo, vámonos, no, en bus. Tenía que caminar unas cuantas cuadras, otras cuadras y caminar bus y yo llegar allá. De los 15 años, ahí estaba, metido en la música y ensayando y orando y toda la cuestión, porque entendí, ya a mi papá se le acabó el relajo de estar allá atrás, porque entendí que no era por amor, porque entendí lo que Él hizo por mí. Y porque entendí que cuando yo hago esto no le estoy pagando a Él, porque no le puedo pagar. Pero lo único que puedo hacer por Él es servirle por amor, sin esperar nada a cambio. Sin esperar que me digan, muy bien, no, digan o no digan, lo hago porque entendí. Ese amor me lleva a eso. No leo la Biblia. Me tengo que leer la Biblia por si me preguntan algo, la Biblia me la sepa de memoria. No, la leo porque es la carta de amor que Jesucristo me dejó a mí. La leo porque allí me dejó todos los principios necesarios para vivir mi vida cristiana, mi vida como esposo, como pastor, como miembro, como oveja, menos como cabrito. Por eso lo hago porque quiero agradar a Dios. Yo no sé si usted lo hace porque quiere agradar a Dios o porque quiere agradar al hombre. No sé por si usted lo hace porque quiere quedar bien delante del hombre o quiere agradar a Dios. Lo hago porque quiero agradar a Dios. Lo hago porque lo amo. Lo hago por lo que acabamos de cantar, hermano. Porque Él tomó el castigo que era sobre mí. Lo cargó sobre sus hombros. Y eso me llama. El apóstol Pablo dice en Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga a vivir para Él. Esa es la motivación del creyente. Pero sabe que ese amor se va perfeccionando a medida de que usted guarde esa palabra. Si usted hable esto simplemente los domingos, y eso sí es dominical usted. Porque si usted es quincenal, mensual o trimestral, pues imagínese. Es imposible de que usted pueda agarrar esto. O si usted hable la palabra y está pensando, se está leyendo ahí, pero usted está pensando, no sé, en qué va a publicar en sus redes sociales al rato, es imposible de que usted guarde su palabra y por lo tanto es imposible que su amor se perfeccione y como su amor no se está perfeccionando, su motivación para hacer las cosas no va a ser ¿qué? El amor por Él. Va a ser satisfacerse usted, va a hacer usted quedar bien o lo que sea. ¿Sí ve que es una cadena, iglesia?
Que Pablo dice, Juan dice, esa es la prueba. Esa es la prueba. Mira lo que dice Juan 14, del 21 al 24. Déjenme leerlos. Son varios versículos, pero se los quiero leer porque relacionados con esto. Dice Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Y respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, no es decir yo soy cristiano y ya. No es decir yo soy salvo y ya. Juan, que es el mismo autor del Evangelio de Juan, lo pone de una forma muy dura, pero real y contundente. Y mira el versículo 23. El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y se me olvidó mirarlo, pero me parece a mí, me suena que ese verbo guardará está ¿en qué tiempo? ¿Presente qué? Presente continuo. Presente continuo. Y según los gramáticos, yo de gramática sé más de otra cosa, pero según el tiempo presente continuo es un tiempo ¿qué? Que usted está ¿cómo? Es algo continuo. No está la hermana para preguntarle, la experta ya, tengo que mandarle un mensaje luego para que me lo explique. Pero es así, es continuo, o sea, que es ahora, pero es, no es que ya, mi palabra guardó, no dice, mi palabra guardó. Eso ya es más pasado, ¿no? Guardó. No, mi palabra guardará constantemente. Y entre más amo yo a Dios, entre más conocimiento tengo de Él, más anhelo tengo por guardar su palabra, más me esfuerzo. Y en algún momento de mi vida que puede pasar, de pronto no la estoy guardando, ¿qué pasa con el corazón? Hay dolor, hay tristeza. Mire, si usted no está guardando la palabra del Señor y usted está tranquilo de la vida, usted tiene que preocuparse. Preocúpese. Preocúpese. Pero cuando usted identifica en su vida de que no está guardando y hay dolor en su corazón, usted puede decir, hay una evidencia en su vida de que usted es verdaderamente uno de los de Él, que entrarán en su gozo, en su alegría. Hermano, el versículo 23 dice lo mismo que este versículo 5 en Juan, sino que en diferente orden. Y vuelvo y digo, el orden de los factores no altera el producto. Juan dice, en el Evangelio dice, el que me ama, mi palabra guardará. La epístola de Juan dice, pero el que guarda mi palabra, el amor de Dios se perfecciona en él. Hermano, no se trata de que tengo que hacerlo. Se trata de que hay que hacerlo por amor. Por amor. Así que los versículos son claros. Si eres de Dios, si amas a Dios, la consecuencia directa o inmediata es que obedeces sus mandamientos. No es que vives en bendición y prosperidad y victoria, no es que te encuentras dinero tirado, no. Dice aquí el pasaje, si tú lo amas, la consecuencia inmediata que se notará en tu estilo de vida es que tú vas a amar, vas a obedecer lo que Él pide de ti en su palabra. Lo que Él pide de ti en su palabra. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tito dice cuál es el problema. El problema es que hay muchos que estamos profesando conocer a Dios, pero con los hechos estamos negando. Somos abominables, somos rebeldes, somos reprobados en cuanto a toda obra. Eso dice Tito 1:16. Y hoy está lleno de eso. Gente que dice que ama a Dios
Y se lo pongo de esta manera y usted se va a enojar conmigo. Mire, si mañana a esta hora está lloviendo igual o peor como está lloviendo hoy, usted se levanta y se va a trabajar. La gente se levanta y se levanta. ¿Sabe cuántas personas aquí en Dothan, hoy se quedaron en las casas dormidas porque estaba lloviendo? Más de una. Porque Dios entiende. Sí, pero su jefe no entiende, ¿cierto que no? Si no llega mañana porque está lloviendo, más vale que tenga una enfermedad seria. Gracias. Si hubiera escuela mañana, aunque los niños no puede estar lloviendo. ¿Usted cree que el bus no va a pasar? No está lloviendo, pues, a no ser de que haya tornado. Pero con lluvia, mijo, salga con su hijito ahí, con su paraguas y aguante. No, pero cuando es el tiempo de Dios, está lloviendo. Pero luego se llenan la boca de decir, yo lo amo. Yo lo amo. Exageración, ¿cierto? O una realidad. A mí me pasó algo, o a mí no me pasó, la primera vez que yo me quedé boquiabierto, porque yo fui a Buenaventura, y iba a ver una vigilia, y la vigilia no sé qué horas era como a las 8 horas, no me acuerdo. Yo solo sé que yo alcancé a llegar pero cuando llegué se lanzó un aguacero, hermano, pero es que usted no se puede imaginar el aguacero que venía. Y yo dije, bueno, pues la vigilia tocará con los que llegamos. Bueno, yo iba de invitado. Pues tocará, eso es lo que yo pensé. Hermano, no más terminé yo de decir eso. Y empieza a llegar esa gente así. Con bolsas, no era ni paraguas siquiera. Eran bolsas abiertas así, encima y entrando y tiran ahí. Y vamos a lo que vinimos. Yo me quedé, dije, ¿esto qué es? Y Buenaventura, no es que un país, no es que todo el mundo tiene carro. Quizás los de Colombia, los colombianos saben un poquitico, no, allá el transporte es un jeep y tienen que colgarse en los jeep y toda esa cuestión. Y la gente llegó, el templo era más grande que esto y estaba así, en pleno aguacero. ¿Y usted cree que estaban ahí cantando, que estamos cantando ahorita? En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios. No, ellos estaban en Él, en lo que estaban. Se le olvidó. Yo dije, wow. No, pero hoy en la comunidad de Estados Unidos, todo el mundo tiene su carro. El que más tiene dos. El que menos tiene dos carros. De aquí para allá, todo el mundo feliz, todo tranquilo. De aquí para allá. Ay, no podemos. Está lloviendo. Está haciendo mucho frío. Ay, no, me congelo. Ay, no, es que estamos en festividad. Imagina, hoy nos dicen, es que estamos en festividades. ¿Perdón? ¿Perdón? Y luego dicen, yo lo amo. Señor, tú sabes que yo te amo, pero en diciembre, dame un break. Porque tengo que cumplir lo que el mundo. Pero nos llenamos la boca diciendo que lo amamos. Yo tenía que decir esto, pero lo dije. Profesamos conocerlo. Profesamos conocerlo, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Sabe? Pablo lo que está diciendo aquí es que hay una diferencia entre el conocimiento verdadero y el conocimiento falso. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Algunos profesan conocer a Dios, pero lo niegan. En el caso verdadero de los creyentes, en su corazón se está mostrando que es coherente con el nuevo pacto. Jeremías 31 dice que Dios nos iba a dar un nuevo corazón. Y que en ese nuevo corazón iba a implantar la ley de Él para que la pudiéramos vivir. Hermanos, los creyentes que vivimos en el nuevo pacto, los que hemos nacido verdaderamente de nuevo, la ley del Señor está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Ya es una persona controlada, no por los deseos del mundo, sino por los deseos de Cristo Jesús en su palabra. Y Proverbios dice, como es el pensamiento de esa persona en su corazón, así actúa esa persona. Cuando en mí hay amor para el Señor, llueve, trueno, relampaguee, Señor, aquí estoy dispuesto. Pero muchos decimos ser cristianos en teoría, pero en la práctica estamos negando lo que decimos que somos.
Muchos escogemos qué obedecer. De la palabra, a ver qué me conviene por obedecer y qué no me conviene. No bailo, pastor, yo no bailo, sí, pero odias. Bueno, ¿y entonces? No escucho música mundana, pero sí escucho chismes. Bueno, ¿y entonces? O sea, no fumo, pero codicio. No tomo alcohol, pastor, ni una copa, pero miento. ¿Y entonces? O sea, escojo qué voy a obedecer. Mm, Mejor vámonos para el 6 entonces. Dejémoslo ahí por ahora. ¿No sabe qué? Sí, mejor no. Mire, mire nuestra obediencia y mi oración, cuando yo encontré este versículo, yo dije, ojalá que esto fuera, que pasara en el Calvario. Porque Romanos 16, 19, la primera parte dice, porque nuestra obediencia ha sido notoria a todos. Pablo dice, la obediencia de ustedes se está notando. Y yo digo, mi oración es, Señor, que en la iglesia del Calvario se note que te obedecen a ti, no al pastor. Porque a veces la gente piensa que el pastor me quiere. No, 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 a mí no, o sea, obézcalo a él. Yo soy otra oveja, igual que usted. Simplemente que el don que me dio, güey, sí, el pastor, yo soy una oveja igual que usted. Pero qué gozo, qué alegría sería de que en la iglesia del Calvario se notara la obediencia al Señor. Y cuando la gente mirara y dijera, uy, esa iglesia, en esa congregación sí obedecen al Señor. Hermano, versículo 6, pues el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra forma, para demostrar que permaneces en Cristo, la demuestras andando como él anduvo. Y yo voy a decir una vez más, lo dije el miércoles y cada vez que digo esta palabra me acuerdo, el permanecer o el perseverar no es un requisito para salvación. El perseverar, el perseverar, la otra cosa es, el permanecer es un fruto de que estás en el Señor. Son dos cosas diferentes. Si estás en el Señor, si Cristo vive en tu corazón, tú vas a permanecer. Llueve, truene, relampaguea, así se roba en el nido de la perra, pero tú permaneces. Ahí estás. Ahí estás. Tú permaneces. Nadie te mueve. No es como lo de la parábola de la semilla. Problemas, dificultades. Ay, ¿sé cuánta gente hoy no sirve a Cristo porque alguien lo miró mal en una iglesia, en una congregación? ¿Sabe cuánta gente no sirve a Cristo porque alguien en algún momento lo presentaron en una congregación y lo escanearon? Uy, no vuelvo. ¿Sabe cuánta gente no vuelve a la iglesia porque no, lo que pasa es que un pastor se robó el dinero, un pastor hizo tal cosa, un pastor hizo tal cosa, que para acá, que un pastor cometió adulterio, no vuelvo a la iglesia? ¿Sabe cuánta gente hoy está afuera por ese tipo de cosas? Pero ¿sabe cuántos hoy han pasado por todas esas cosas y están dentro de la iglesia todavía sirviendo a Jesús por amor? Ahí está la evidencia. Hermano, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pastor, ¿y cómo anduvo Cristo? Ahorita tengo que andar en chanclas, con una batola. Pastor, ahorita tengo que ir a Palestina y empezar a caminar las calles de Palestina porque para andar como Cristo anduvo. Pastor, ahora tengo que, ¿dónde? Maestro, quiero reposar contigo. Bueno, ahí está, yo no tengo guarida. Señor, ahorita vendo mi casa y entonces no comen, perdón. Él dijo que los zorras tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Creo que así es que es el versículo. Pastor, ¿vendo mi casa entonces para andar como anduvo Cristo? Pastor, ahorita tengo que caminar sobre el mar o sobre las aguas. Pastor, Señor, tengo que empezar a orar para que las tormentas se vayan, para andar como Cristo anduvo. No, hermano, nada que ver. La Biblia no hace referencia a eso. ¿Sabe cómo anduvo Cristo aquí en la tierra? En el contexto de lo que estamos hablando. Jesucristo anduvo ¿cómo? ¿Alguien lo mencionó por ahí? ¿Duro? No. ¿Duro? ¿En obediencia total o parcial? Total. Jesucristo anduvo aquí en la tierra en una obediencia total. Él obedeció la voluntad total del Padre siempre.
Él lo dijo muchas veces, Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29, porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Todo su ministerio terrenal lo vivió en una obediencia total, sometido totalmente y voluntariamente a la voluntad del Padre. Hermanos, somos llamados a vivir de la misma manera como vivió el Señor Jesucristo. Al punto de que se entregó a una muerte y muerte de cruz, morir como un malhechor. Para que, como cantamos hace un rato, un día en lugar de castigo, tú recibas corona. Jesús dijo, ejemplo he dado en Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Efesios 5:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, no hay nada más práctico que encuentre usted en la Escritura a un Señor Jesús viviendo un ministerio terrenal en completa obediencia. Si tú dices que lo conoces, anda como Él anduvo. No es imitando el caminado, es su caminar en obediencia. Él no cuestionó. Él no cuestionó. Padre de mí, quita esta copa si es posible. Él no cuestionó al Padre. El Padre le dijo, tienes que hacerlo. Lo cuestionó. Padre, pero es que mire, vea, yo voy a hacer eso y luego van a ir para la playa. O sea, no, lo hizo, no cuestionó. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar hoy lo que Dios pide de nosotros? Dios no te va a pedir hoy que te crucifiques. Dios no te va a pedir hoy que sacrifiques a un hijo. Dios no te va a pedir que vayas Dios no te va a pedir que construyas un arca. Pero sí te pide otras cosas a nivel personal. Que cómo nos cuesta soltar. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, va a haber bendición para nuestra vida. Ahora, pero tampoco obedézcalo esperando la bendición. Obedézcalo por lo que dice el versículo 5, porque el amor de Cristo se está perfeccionando en usted. Y así que podríamos hablar, mire, es que nos podría dar para otra cosita. Porque cuando el amor de Cristo está perfeccionando en mí, yo aprendo a amar, no solo a Dios. Porque relativamente hasta sería fácil amar a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué amar a aquel que a veces es tan difícil de amar? Al vecino. Cuando son las 5 de la mañana y está con todo el escándalo y usted tiene que madrugar. O cuando un hermano en la iglesia le dijo algo, qué sé yo. Cuando el amor de Cristo se perfecciona, hermano, muchas cosas pasan en nuestra vida. Así que Juan, ¿cómo sabemos que somos cristianos? La prueba está en la obediencia. Y yo lo invito a que evalúe su vida a la luz de la obediencia a la palabra de Dios, para ver si verdaderamente estás en Cristo o si todavía estás engañado. No midas tu vida porque vienes aquí. No midas tu vida porque estás sirviendo. ¿Sabe cuántas personas han servido en esta congregación y hoy están en el mundo? Mídelo por tu relación con Dios a través de su palabra. Y tu ejemplo máximo es andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Una obediencia total. 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 Y mire, parte de la obediencia total, estaba pensando ahorita en José. José obedeció al llamado del Señor de ser el Padre aquí en la tierra del Señor Jesús. Y todos los que han leído la historia saben que el Señor cada rato le hablaba, toma al niño, levántate y ve para allá. Toma al niño, levanta al niño. Y José para arriba y para abajo. Nunca cuestionaba. Obediencia total.
Yo no sé qué Dios te está pidiendo, qué tienes que hacer y que llevas diciéndole, Señor, 5 minutos, que va acá el video, faltan 5 minutos, faltan 5 minutos. Yo creo que es hora, hermano, de que si verdaderamente estás en Cristo, pauses lo que estás haciendo y hagas lo que Él está pidiendo de ti. María lo pausó, José lo pausó y hizo lo que lo que el Dios Padre pedía de ellos. El que es verdaderamente hijo de Dios se va a manifestar en su obediencia. El que no es, se va a manifestar en su desobediencia. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú revelaste al apóstol Juan para dejarnos hoy esta prueba de la obediencia. Señor, mi oración es para que podamos entenderla, Señor, y que aunque quizás nos parezca un poco dura tener que aceptar que quizás nos estamos engañando, somos mentirosos, Señor, que en realidad de buscar cómo justificarnos delante de ti, podamos hacer los correctivos necesarios en nuestra vida. Oh Dios, para que la prueba o la certeza de la obediencia sea una realidad en nuestras vidas. Señor, que hablemos menos, Señor, y que actuemos más. Señor, que lo que está pasando internamente en nuestro corazón, si es que está pasando, pueda evidenciarse en nuestro estilo de vida. Señor, si hay alguien que no te conoce, hay jóvenes, niños, Señor, preadolescentes o adolescentes que en esta mañana no te han conocido, Señor, y todavía están muertos en sus delitos y pecados. Señor, que todavía no han entendido que tus mandamientos no son gravosos, que hoy ellos hayan entendido, oh Dios, que la prueba no es venir a sentarse a escucharte, escuchar al pastor, que la prueba, Señor, es examinar nuestro nivel de obediencia a la luz de tu palabra. Señor, y que esa obediencia tiene que ser motivada no porque nos dicen los adultos, sino por el amor que se está acrecentando en nosotros cada día hacia ti. Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Padre, y aquel, convéncelo de pecado, convéncelo de justicia y de juicio. Y que hoy pueda clamar como clamó el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Que hoy pueda desarrollar en ellos el hambre, Señor, que tenía el etíope. Señor, esa es mi oración, Espíritu Santo, que ellos puedan llegar a conocerte a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas. Señor, y que al llegar a ti el arrepentimiento sea una realidad en sus vidas, que por sus frutos ellos puedan ser conocidos en esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre.